La brisa húmeda que sube del Pacífico acaricia las paredes claras de una Lima recién nacida. Corre el año 1586 y la ciudad vibra con pregones, trotes de caballos y campanas que mezclan su bronce con el rumor del río Rímac. Entre los balcones de cedro y los huertos que perfuman las callejuelas con albahaca y jazmín, una niña abre los ojos. Se llamará Isabel Flores de Oliva, pero el barrio pronto la bautiza con otro nombre, Rosa, porque su rostro parece destilar el suave color de la flor que más tarde la identificará. Nadie imagina que, un día, América entera la llamará santa y que sus pies desnudos dibujarán un puente invisible entre las montañas andinas y el trono de Dios. Su casa, modesta pero digna, guarda una pequeña huerta donde los limoneros disputan espacio a los rosales. Allí aprende a rezar antes de hablar con soltura, a bordar encajes finos para ayudar a la economía familiar y a escuchar, en el silencio vespertino, una voz que le susurra que la belleza verdadera nace del sacrificio ofrecido con sonrisa. Los que la ven pasar creen que sueña con banquetes y vestidos españoles, pero Rosa guarda un secreto. Quiere pertenecer por completo a Cristo, el único galán que no defrauda. Para recordárselo, se coloca una espina diminuta dentro del tocado de flores. Cada leve punzada es un «te amo» que sube al cielo sin ruido, mientras Lima crece al ritmo de caravanas de plata y comercio de esclavos. Rosa descubre la pobreza que se esconde tras los muros coloridos. Los enfermos sin recursos y los indígenas llegados de la sierra llenan portales buscando curación. Ella aprende a preparar ungüentos con pétalos machacados, hoja de toronjil y aceite de oliva. Vende verduras, bordados y flores para comprar medicinas que reparte en secreto. A quienes preguntan por qué una joven de ojos brillantes malgasta su juventud entre llagas, responde con una frase del Evangelio. Cuando se sirve a los más pequeños, se adorna el jardín de Dios. Su belleza llama la atención de pretendientes bien situados. La familia sueña con alianzas que mejoren la posición social, pero Rosa se niega con ternura inquebrantable. En un gesto que escandaliza y enternece, se corta la larga cabellera, como si dijera al mundo que su corazón ha dejado de cotizar en el mercado matrimonial. Construye una pequeña celda en el fondo del jardín, hecha de adobes y cañas, donde pasa noches enteras conversando con el silencio. Los vecinos la juzgan estrafalaria. Ella responde con más caridad. Cuando el cansancio la rinde, se recuesta sobre tablas cubiertas de fragmentos de loza. Así recuerda que el descanso perfecto solo existe en el abrazo de Dios. Su amistad con los dominicos le abre las puertas de la biblioteca del convento, donde devora vidas de santos y pasa las cuentas del rosario como si cada Ave María fuera pétalo ofrecido. Quiere ser misionera sin salir de Lima. Por eso coloca sobre un mapamundi de tela pequeños alfileres y reza por las almas de lugares que jamás pisará. Cuando oye hablar de las reducciones jesuíticas en la selva y de los mártires en Japón, su oración se hace gemido. A veces, enhiesta junto al fogón, susurra en quechua las pocas palabras que ha aprendido, convencida de que Dios traduce los acentos del amor. La ciudad comenta sus penitencias: silicio trenzado con alambres finos, ayunos que desafían la lógica médica, corona de espinas que oculta bajo un velo. Algunos la consideran exagerada, otros temen por su salud. Ella explica que no busca dolor sino espacio. Cuando el cuerpo se desprende de comodidades, el alma tiene donde extenderse. Y agrega, con una dulzura que desarma: todo es poco para ganar almas. No son gestos teatrales, son pactos secretos con la misericordia que la arrastra a amar sin condiciones. Rosa no ingresa al convento porque su director espiritual la convence de que su misión está en medio del bullicio limeño. Así recibe a mendigos en el patio, improvisa un pequeño dispensario y convierte el huerto en hospital de campaña.
También atiende a esclavos africanos que huyen del trato cruel. Les lava las heridas y reza sobre ellas como quien riega semillas de libertad. Para cada necesitado, inventa una flor. Para cada blasfemia, un Ave María. Para cada injusticia, una gota de perfume de paciencia. Entre los amigos que comparten su pasión por la caridad, destaca un fraile mulato llamado Martín, el mismo que un día será San Martín de Porres. Ambos cruzan oraciones y remedios, riendo de sus propias dolencias, mientras mezclan hierbas en un mortero de barro. En esas tertulias de misericordia, Lima descubre que la santidad tiene aroma a menta fresca y a pan recién horneado para el pobre. En el verano de 1615, un terremoto sacude la ciudad. La gente huye a las plazas, las paredes crujen y las nubes se oscurecen de polvo. En medio del caos, Rosa coloca una imagen del niño Jesús sobre el pozo del patio y se arrodilla. Susurra un rosario completo mientras la tierra retumba. De pronto, el temblor cesa. Los vecinos corren a agradecer y con los años, ese pozo se convierte en lugar de peregrinación. Las aguas que ella usó para curar ahora se mezclan con lágrimas de devotos que piden equilibrio para sus propias sacudidas. A los 20 y pocos años sobreviene la prueba de la oscuridad interior. Las vigilias y las tentaciones de vanidad la agotan. Se siente abandonada, como si el cielo hubiera cerrado las ventanas. En esas noches, piensa en Cristo en Getsemaní y repite palabras aprendidas de memoria. Aunque me mataras, yo seguiría confiando. Después de llorar, sale al patio, riega los rosales y canta suavemente coplas aprendidas de los indígenas, pidiendo que la fe de todos los débiles no se rompa. La fama de su santidad empieza a cruzar el virreinato. El virrey condesa de Lemos pide su oración. Los niños la llaman Mamacha Rosita y las beatas limeñas imitan sus sacrificios usando guantes de ortiga, sin sospechar que la penitencia, sin caridad, es solo rumor de hojalata. Rosa huye de los halagos, se esconde en la despensa, se sumerge en el aroma del laurel y del clavo. Recita salmos mientras sus manos preparan emplastos que huelen a evangelio destilado. El 24 de agosto de 1617, con solo 31 años, la rosa más fresca del jardín parece marchitarse sin aviso. Una fiebre extraña la consume. Pide ser trasladada a la casa de Gonzalo de la Maza, su amigo y confidente. Allí, en una habitación sencilla, repite su ofrenda. Señor, aumenta mis sufrimientos, pero multiplícalos con tu amor. Su madre llora, los dominicos rezan la salve y las vecinas colocan cirios junto a su lecho. Al amanecer, Rosa abre los ojos una última vez y susurra: Jesús, Jesús, sé conmigo. Luego se apaga como candela que ha cumplido su misión de iluminar. Lima entera se estremece. Las campanas doblan y los pregoneros reparten la noticia como si fuera pan humeante. El virrey ordena duelo oficial. Los pobres se agolpan junto al féretro para besar la tela que la cubre. Se necesitarán varios turnos para permitir que todos pasen. Un agricultor asegura que su brazo enfermo recuperó fuerzas tras tocar el ataúd. Una mujer ciega percibe olor a rosas y recupera la vista. En las calles se improvisan altares con flores arrancadas a los jardines. Los indígenas la nombran Mama Rosa. Los esclavos la saludan como Ángel de los Negros. Los criollos confiesan que nunca vieron tanta luz en un rostro tan pálido. Para honrar su memoria, los vecinos construyen un pequeño puente de madera sobre el Rímac y lo llaman Puente de Santa Rosa. Cuentan que quien lo cruza rezando 3 Avemarías deja atrás el rencor y encuentra sosiego. El puente cambiará de estructura varias veces, pero seguirá siendo símbolo de la santa que unía extremos: ciudad y campo, ricos y pobres, península y cordillera, cielo y tierra. 34 años después, Roma reconoce lo que Lima ya sabía: Rosa de Lima es santa.
la primera nacida en América que sube a los altares universales. Su imagen cruza océanos y halla sitio en Filipinas, Sevilla, Manila, Nápoles. Es la prueba de que la santidad no tiene pasaporte. Un día el Papa la declarará patrona de todo el continente, y cada 30 de agosto las procesiones latinoamericanas mezclarán incienso con tambores, mantones con ponchos, castellano con quechua, porque la rosa plantada en Lima echó raíces en todo corazón que busca amar sin cálculo. Pero el milagro más grande no cabe en diplomas ni reliquias. Está en cada dispensario improvisado, donde una mano anónima unta ungüento sobre piel herida. En cada muchacha que renuncia a la apariencia para cuidar a sus hermanos. En cada estudiante que ofrece el cansancio diario por la paz de un mundo que aún no conoce. En cada puente, de madera, de concreto o de simple perdón, que acerca orillas separadas. Y si mañana pierdes la esperanza ante la injusticia o el ruido, recuerda la voz suave de una muchacha que, entre muros de adobe y bullicio colonial, se atrevió a decirle a Dios: «Aquí estoy, haz de mi pequeñez un río de consuelo». Mientras pronuncias su nombre, tal vez percibas un leve aroma a rosas mezclado con hierbas medicinales. Será la señal de que la caridad, cuando se siembra en silencio, florece incluso entre adoquines abrasados por el sol. El aroma de rosas y toronjil que un día perfumó las callejuelas de Lima no se disipó con la muerte de Rosa. Se mezcló con el polvo de los caminos y viajó en cofres de madera hacia puertos distantes. Los navíos que partían cargados de plata y cacao llevaban también pergaminos, donde se copiaban con prisa los primeros testimonios de gracias atribuidas a la joven limeña. El Océano Pacífico se convirtió en un extenso jardín sin fronteras, y en cada lugar donde las cartas atracaron, brotó un brote de devoción que jamás se marchitó. En Manila llegaron las primeras noticias, cuando las campanas del fuerte de Santiago resonaban anunciando la aurora. Los frailes dominicos, con la voz aún húmeda de sal, contaron a la población criolla y tagala la historia de una muchacha que curaba llagas con pétalos y oración. Los fieles, impresionados, levantaron un altar sencillo y ofrecieron zampaguitas blancas, convencidos de que las flores hablan el mismo idioma en todas las latitudes. Al poco tiempo, los pescadores de la bahía repetían su nombre antes de lanzar las redes, y las mujeres bordaban sobre mantones azules la silueta de una rosa y un ancla, símbolo de esperanza. En Sevilla, las damas de la nobleza recibieron la novedad durante una tertulia de poetisas. Una de ellas recitó un soneto improvisado donde la fragante Lima se volvía espejismo de paraíso. Aquel poema viajó a Cartuja y a conventos carmelitas. Las novicias copiaron la vida de Rosa en cuadernos perfumados con agua de azahar y aprendieron que la penitencia puede ser danza si se la vive de cara al amor. En Nápoles, los marineros que iban de regreso a América adquirieron estampas de la nueva santa y las pegaron en la proa, seguras de que los ciclones respetarían la fragancia que venía de tierras de sol poniente. Mientras Europa la adoptaba, Lima no la olvidaba. El Pozo del Jardín, escenario de tantas confidencias nocturnas, se convirtió en oráculo silencioso para las angustias populares. Cada amanecer aparecían nuevas cartas dobladas, a veces empapadas por el rocío, donde se pedían curaciones, reconciliaciones, trabajo, lluvia o simplemente la gracia de perseverar. Los fieles creían que el agua, al tocar el papel, arrastraba la súplica hasta el cielo. Y, a juzgar por la cantidad de testimonios escritos en los márgenes de las paredes, muchos sentían que una respuesta, tenue pero real, regresaba con el siguiente amanecer. El virrey que había organizado las exequias mandó construir un pequeño puente de piedra sobre el Rímac, justo donde los vendedores de fruta formaban su mercado. Lo llamó Puente de Santa Rosa. Cuenta la crónica que un tendero, acusado injustamente de fraude, cruzó el puente rezando 3 avemarías. Al regresar,
halló al denunciante pidiendo perdón con lágrimas. Desde entonces, cada limeño supo que atravesar aquel arco con fe equivalía a dejar atrás resentimientos, como quien deposita un peso a la orilla del río para seguir liviano. La fama de Rosa creció como brote silvestre, sin jardineros oficiales. 3 virtudes la volvían irresistible: su entrega a los pobres, su alegría luminosa y su capacidad de esconder lo extraordinario en lo ordinario. Esa triada conquistó al Papa Clemente X, quien, después de examinar testimonios médicos, cartas virreinales y declaraciones notariales, promulgó la canonización. La bula llegó sellada con el plomo pontificio y se leyó en la Plaza Mayor de Lima un domingo de agosto. Dicen que el pregonero no logró contener el temblor en la voz. Las mujeres agitaban pañuelos blancos y los soldados, riguroso casco en mano, dibujaban discretos signos de cruz. En las postrimerías de la lectura, una nube flotó sobre la catedral y dejó caer un rocío inesperado que olía, afirmó un testigo, a jardín recién regado. Con la santidad reconocida, comenzó la segunda vida de Rosa. Los enfermos de la capital ya no se conformaron con las dosis de toronjil que ella preparaba. Ahora buscaban en su intercesión valor para soportar la fiebre. Cuentan que, durante una peste de Tabardillo, un hospital pobre se quedó sin medicinas y los médicos desesperaban. Una monja sugirió rezar una novena a Santa Rosa usando agua del pozo. Antes de que terminara la novena, los enfermos respiraban mejor y la fiebre retrocedía. El virrey mandó insertar el suceso en los anales para evitar que los cronistas futuros creyeran en exageraciones populares. Las mujeres de sociedad, inspiradas por su ejemplo, convirtieron sus salones en talleres de costura para los huérfanos. Los varones organizaron cofradías dedicadas a repartir cada viernes un pan que llamaron la sonrisa de Rosa. Los esclavos tomaron su estampa como amuleto de libertad interior y cantaban cánticos africanos mezclados con coplas hispanas, donde el nombre de la santa era puente entre tambores y guitarras. De pronto la caridad dejó de ser un gesto aislado para transformarse en corriente subterránea que movía los cimientos virreinales. Cuando los incendios, frecuentes en la Lima colonial, consumían manzanas de casonas, los soldados y los panaderos corrían con cubos de barro. Un día las llamas cercaron la capilla del Rosario. Dentro, los fieles protegían un cuadro de la santa pintado pocos años antes. Uno de los soldados, que se dice era descendiente suyo, alzó el cuadro para mostrarlo a la muralla de fuego y gritó lo mismo que ella había dicho frente al terremoto: Jesús Nazareno y Rosa de su jardín. El viento cambió de dirección y las brasas dejaron intacto el altar. Así nacieron los patronazgos cruzados. Los bomberos de Lima juraron que, si su casco debía llevar una imagen, sería la de Santa Rosa. En el siglo XIX llegó el ferrocarril a los Andes y, con él, nuevos viajeros que narraron la santa en hojas impresas baratas llamadas pliegos de cordel. En Puno, las campesinas colgaron ramilletes de rosas sobre granos de quinoa como ofrenda antes de la cosecha. En Santiago de Chile, los combatientes de la Guerra del Pacífico rezaban el rosario para ella antes de entrar en batalla, convencidos de que su frágil corona de espinas era más fuerte que el bronce de los cañones. Pero ninguna época mostró con tanta claridad la vigencia de Rosa como el terremoto de 1940. En segundos, los balcones barrocos cayeron como castillos de naipes. El Hospital 2 de Mayo, inspirado en su caridad, quedó semidestruido. Médicos y enfermeras salieron a la calle improvisando camillas con puertas arrancadas y tablas. Una anciana, atrapada bajo un muro, pidió que le acercaran agua del pozo de la santa. No había tiempo. Un joven voluntario corrió hasta la basílica, llenó una pequeña botella y la llevó de vuelta entre réplicas. La anciana bebió, pronunció con serenidad: «Gracias, Rosita».
y expiró con la paz dibujada en los labios. Esa misma noche, cientos de limeños se instalaron frente a la iglesia para rezar el rosario a la luz de velas, pidiendo fuerza para reconstruir la ciudad. Entre los escombros brotaron voluntarios que repartían pan sin cobrar, albañiles que trabajaban gratis y maestros que organizaron clases en patios abiertos. Así, la herencia de Rosa volvió a hacerse carne en la solidaridad concreta. En el presente su figura se ha convertido en lienzo sobre el que cada cultura pinta un matiz nuevo. En la fiesta del 30 de agosto, los bomberos la cargan sobre hombros y esparcen pétalos traídos de Chaclacayo para recordar los incendios que la invocación de Rosa ayudó a apagar. Estudiantes de enfermería colocan al pie de su imagen sus primeras gasas y sus estetoscopios aún sin estrenar, pidiéndole manos que sanen sin perder ternura. Agricultores llegan con rosales injertados que luego reparten en barrios sin jardines para que la ciudad respire fragancia de cielo. Y jóvenes de barriadas que nunca han visto un rosal salvo en grafitis, pintan murales con su rostro sereno para convertir muros grises en catecismos de color. Quien se acerque hoy a su santuario encontrará un pequeño libro de intenciones. Hay cartas de ejecutivos que piden prudencia para usar el poder, de madres migrantes que sueñan con abrazar a sus hijos, de presos que confiesan culpas y suplican libertad interior. Todas las mañanas, las monjas dominicas recogen esos papeles y, al caer la tarde, los depositan junto al pozo. No se destruyen, se dejan reposar para que el agua y el perfume de las rosas los impregnen, como si la tinta necesitara absorber algo del evangelio escondido en esa tierra. He aquí el milagro silencioso. Las espinas que Rosa escondía bajo su corona eran punzadas de amor, que hoy se convierten en pétalos para los que cruzan desiertos de indiferencia. Su cilicio de alambre se transforma en abrazos que sostienen soledades urbanas. Su ayuno riguroso se transmuta en comida compartida con ancianos que viven solos en azoteas ardientes. Su pequeño puente de madera se vuelve inspiración para ingenieros que diseñan pasarelas seguras sobre torrentes amazónicos, convencidos de que cada tabla clavada es una oración que sigue suelta, porque ninguna obra de amor se pierde en la contabilidad del tiempo. Si te pesa el egoísmo del mundo, entra en tu propio jardín, sea un balcón minúsculo o el lado íntimo de tu corazón. Siembra un gesto de servicio, riega con paciencia, poda con silencio rencores viejos. Y cuando la fragancia de la flor apenas asome, ofrécela sin esperar aplausos. Con ese simple movimiento, habrás repetido el eco que una joven limeña dejó plantado junto al Pacífico, que hay una fuerza capaz de desarmar guerras y reconstruir ciudades, y esa fuerza se llama caridad escondida. Pronuncia su nombre, Rosa de Lima, y deja que su suavidad te enseñe la firmeza. Después, sal a la calle oliendo a jardín recién regado. El mundo necesita ese perfume para recordar que la santidad no es un lujo de vitrinas, sino la respiración más natural de quien se sabe amado y por eso ama sin medida.